Hay algo que me han preguntado muchas veces y que por mucho tiempo dudé en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la respuesta iba a incomodar a mucha gente. Y hoy decidí que era el momento de hablar. Hoy decidí que si esto te llega, no es por casualidad. Si estás aquí escuchando esto, es porque hay algo en tu interior que todavía cree, algo que todavía espera, algo que todavía no se ha rendido, aunque tu mente racional haya intentado convencerte 1000 veces de que ya es suficiente, de que ya intentaste todo, de que quizás la prosperidad simplemente no es para ti. Y yo quiero mirarte a los ojos, aunque estemos separados por una pantalla, y decirte algo que necesitas escuchar hoy. No es que la abundancia no sea para ti, es que nadie te enseñó las leyes que la gobiernan. Existe una práctica que los judíos más ricos del mundo han guardado con celo durante siglos. No la encontrarás en los libros de economía, no la enseñan en las universidades, no aparece en los artículos de los grandes diarios financieros. Pero si te sentaras a cenar con las familias más prósperas de Tel Aviv, de Nueva York, de Ginebra, de San Paulo, y ganaras su confianza, y ellos te abrieran las puertas de sus hogares en el mes de abril, verías algo que nunca olvidarías. Verías a los patriarcas y matriarcas de esas familias, personas que manejan fortunas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, arrodillados junto a un pequeño recipiente de sal, enterrando una sola moneda, en silencio, con una solemnidad que te haría sentir que estás presenciando algo sagrado. Y lo más impactante no es el ritual en sí, lo más impactante es lo que ocurre después, lo que esas familias construyen, lo que esas familias protegen, lo que esas familias pasan de generación en generación con una consistencia que desafía toda lógica mundana. Yo llevo muchos años estudiando la relación entre las personas y el dinero. He viajado por muchos países. He hablado con personas de todas las condiciones económicas posibles. He sentado a tomar té con millonarios que empezaron sin nada y he conversado con personas que lo tuvieron todo y lo perdieron. Y una de las conclusiones más poderosas a las que llegué, una que cambió completamente mi forma de entender la prosperidad, es que el dinero no es solo una cuestión económica. El dinero es una cuestión espiritual. El dinero responde a leyes que van mucho más allá de las tasas de interés y los mercados financieros. Y las personas que realmente entienden esas leyes, las personas que las viven, son las que construyen prosperidad de una manera que parece casi milagrosa para los que observan desde afuera. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Los judíos no son ricos porque son judíos. Son ricos porque adoptaron, generación tras generación, una relación con el dinero que está profundamente enraizada en principios espirituales, en rituales cargados de intención, en una cosmovisión donde la prosperidad no es solo permitida, sino sagrada. Y uno de esos principios, uno de los más poderosos y menos conocidos fuera de esa cultura, tiene que ver con la sal, con las monedas y con el mes de abril. Déjame llevarte al principio de todo. Para entender por qué este ritual existe, necesitas entender cómo los judíos conciben la relación entre lo espiritual y lo material. En la tradición judía hay un concepto que se llama en hebreo berajá, que significa bendición, pero no en el sentido superficial en que muchos usamos esa palabra. Berajá es algo que fluye, es una energía que se activa cuando hay intención consciente, cuando hay gratitud genuina, cuando hay un acto que conecta lo humano con lo divino. Y los rituales en la tradición judía no son superstición, son tecnología espiritual. Son actos deliberados diseñados para activar esa energía de berajá en áreas específicas de la vida. La sal, en la cosmovisión judía y en muchas otras tradiciones milenarias, no es solo un condimento. La sal es uno de los símbolos más profundos de preservación, de pacto, de permanencia. En la antigüedad, cuando dos personas hacían un acuerdo importante, lo sellaban con sal. Cuando se hacían ofrendas en el templo, se les añadía sal. El Talmud, el texto que guía la vida espiritual y práctica del judaísmo, menciona la sal como uno de los elementos que mantiene la integridad de aquello con lo que entra en contacto. La sal no deja que las cosas se corrompan. La sal no deja que las cosas se deterioren. La sal preserva.
Y el dinero en la cosmovisión judía necesita ser preservado. No solo en el sentido físico de no gastarlo impulsivamente, sino en un sentido mucho más profundo. El dinero necesita ser protegido de las energías que lo corrompen. ¿Y cuáles son esas energías? La codicia sin propósito, la ingratitud, el miedo, la urgencia desesperada, el apego excesivo. Todas esas emociones que nosotros conocemos perfectamente, que hemos sentido en algún momento cuando miramos nuestra situación financiera con angustia. La moneda que se entierra en sal en el mes de abril es un acto simbólico de una profundidad que me tomó años entender completamente. Es un acto que dice con una elocuencia que ninguna palabra puede superar lo siguiente: yo confío, yo pongo lo que tengo en manos de algo más grande que yo. Yo preservo la energía de la abundancia en mi vida, no aferrándome a ella con miedo, sino entregándola con intención y fe. Y aquí viene algo que quiero que te detengas a pensar con toda la profundidad que merece. El título de este mensaje te habla de algo que tú nunca harías. Y yo quiero que te preguntes honestamente, ¿por qué no lo harías? ¿Qué es lo que te impediría hacer un acto tan simple, tan simbólico, tan profundamente cargado de intención como enterrar una moneda en sal? ¿Qué voz interna se levantaría para decirte que eso es ridículo, que eso no sirve de nada, que eso es una pérdida de tiempo? Esa voz tiene un nombre, se llama limitación. Y esa limitación, esa resistencia automática e inconsciente a los rituales de prosperidad, es exactamente una de las razones por las que muchas personas permanecen atrapadas en los mismos ciclos financieros año tras año, década tras década. No te estoy diciendo que la sal y una moneda van a resolver tus deudas. No te estoy vendiendo magia superficial. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. Te estoy hablando de la diferencia entre una mente programada para la escasez y una mente programada para la abundancia. Y esa diferencia que cambia todo, tiene que ver con la disposición a hacer lo que la mayoría no haría. Los judíos más ricos del mundo hacen cosas que tú nunca harías. No todas son dramáticas o visibles. Muchas son pequeñas, cotidianas, aparentemente insignificantes, pero todas comparten un denominador común. Están cargadas de intención consciente. Están ancladas en un sistema de creencias que dice que la prosperidad es sagrada, que merece ser honrada, que requiere participación activa tanto en el plano material como en el espiritual. Y ahora déjame hablarte del mes de abril. ¿Por qué abril específicamente? En el calendario hebreo, la primavera representa el tiempo de la renovación, de la resurrección de la naturaleza, del inicio de los ciclos de crecimiento. El mes de Nisán, que generalmente coincide con marzo y abril en el calendario gregoriano, es para el pueblo judío el primer mes del año en términos espirituales. Es el mes en que ocurrió el Éxodo, la liberación más grande de la historia del pueblo hebreo, el momento en que fueron sacados de la esclavitud hacia la libertad. Y esa energía de liberación, esa energía de salida del cautiverio hacia la tierra prometida, resuena espiritualmente durante todo ese periodo. Enterrar una moneda en sal en abril es hacer un acto de alineación con esa energía de liberación y renovación. Es decir, así como el pueblo fue liberado, yo también estoy siendo liberado de la esclavitud, de la escasez. Así como comenzó un nuevo ciclo entonces, un nuevo ciclo comienza ahora en mi vida financiera. Y no lo digo con desesperación. Lo digo con la misma calma y certeza con que se plantan las semillas en primavera, sabiendo que el tiempo del fruto llegará. Hay una dimensión de esto que quiero explorar contigo con especial cuidado, porque creo que es la que más me ha enseñado en mi propia vida. Es la dimensión de la confianza radical. Cuando yo era más joven, entendía la abundancia como el resultado de un esfuerzo desmedido. Pensaba que trabajar más, preocuparse más, controlar más, era la fórmula para la prosperidad. Y no es que el trabajo no sea importante, claro que lo es. Pero hay una diferencia enorme entre el trabajo que nace del miedo y el trabajo que nace de la fe. El trabajo que nace del miedo te agota, te desespera, te hace tomar decisiones cortas, reactivas, que a veces cierran más puertas de las que abren. El trabajo que nace de la fe tiene una calidad diferente, tiene una dirección, tiene una paciencia que no es
pasividad, sino confianza activa. Y la práctica de la moneda en sal me enseñó algo sobre esa confianza que ningún libro de finanzas me había enseñado. Me enseñó que hay momentos en que la acción más poderosa no es hacer más, es soltar con intención. Es reconocer que hay fuerzas que actúan sobre nuestra vida financiera que van más allá de nuestra capacidad de control directo y que nuestra función en esos momentos no es controlar más, sino alinearnos mejor. Quiero contarte algo que me ocurrió hace algunos años. Estaba en un periodo de mucha incertidumbre financiera. Había tomado algunas decisiones que no habían resultado como esperaba. Y estaba en ese lugar que muchos de ustedes conocen bien, ese lugar donde revisas tus cuentas por la mañana con un nudo en el estómago, donde cada gasto inesperado siente como una catástrofe, donde empiezas a dudar de ti mismo, de tus capacidades, de si acaso mereces prosperidad o si simplemente no eres de los que tienen ese destino. Un hombre sabio, alguien que había construido y perdido y reconstruido su fortuna varias veces, me invitó a tomar café. Y en ese café, sin que yo le hubiera contado nada de mis preocupaciones, me dijo algo que cambió todo. Me dijo, el dinero es como el viento. No lo puedes agarrar con las manos. Solo puedes crear las condiciones para que pase por donde tú estás. Y el más grande error que cometen las personas cuando tienen poco dinero es intentar aferrarse a él con tanta desesperación que lo ahuyentan aún más. Eso resonó en mí de una manera que todavía siento hoy, porque yo reconocí en esas palabras exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba aferrando con tal desesperación, con tal miedo, que estaba creando en mi interior y en mi entorno una energía de contracción, de cierre, que hacía imposible que nada nuevo entrara. Y luego ese hombre me habló del ritual de la sal. Me explicó no solo el procedimiento, sino la filosofía detrás de él. Me dijo que la sal representa la intención de preservar, pero que la acción de enterrar la moneda en ella representa algo igualmente importante: la disposición a ocultar, a proteger en lo profundo, a no exhibir la abundancia con arrogancia, ni esconderla con vergüenza, sino honrarla en silencio con gratitud genuina. Y yo practiqué ese ritual, no con la expectativa mágica de que al día siguiente todo cambiaría, sino con la humildad de reconocer que había dimensiones de la prosperidad que yo no había estado honrando, con la disposición de decirle a algo más grande que yo: confío, estoy abierto. Estoy agradecido incluso por lo que aún no ha llegado. Y les voy a decir algo que sé que puede sonar increíble, pero que es absolutamente verdad. Las cosas empezaron a moverse, no de la noche a la mañana, no de forma dramática y cinematográfica, sino con esa suavidad con que se mueve el agua, que abre paso entre las piedras, lenta pero imparable. Empezaron a abrirse puertas que yo no había golpeado. Empezaron a llegar conversaciones que yo no había iniciado. Empezaron a aparecer personas y oportunidades que, si no hubiera tenido los ojos abiertos y el corazón dispuesto, habría pasado por alto. ¿Fue la sal? ¿Fue la moneda? No en el sentido literal. Lo que fue transformador fue el estado interno que ese ritual me ayudó a cultivar: la confianza, la gratitud, el soltar el control, la intención consciente de recibir abundancia sin desesperación. Y eso, amigo mío, eso cambia todo. Ahora quiero hablarte de algo que va aún más profundo en la filosofía judía de la prosperidad, algo que está íntimamente conectado con este ritual, pero que la mayoría de las personas nunca ve porque está demasiado ocupada buscando atajos. En el Talmud existe el concepto de tzedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa algo mucho más rico: justicia. En la visión judía, dar a otros no es un acto de generosidad opcional, es un acto de justicia. Es reconocer que la prosperidad que fluye a través de ti no te pertenece en su totalidad, que eres en cierta medida un administrador de esa abundancia y que parte de ella tiene un destino que va más allá de tu propio bienestar. Y esto está profundamente conectado con la moneda en la sal, porque la moneda no se entierra como un tesoro que se guarda con avaricia. Se entierra como un acto de evolución, de reconocimiento, de que la abundancia tiene un origen que trasciende tu esfuerzo individual,
Es decir, al mismo tiempo que honras lo que tienes, estás reconociendo que no eres su fuente última, eres su canal. Y los canales que se mantienen abiertos, limpios, fluidos, son los que siguen recibiendo agua. Los canales que se tapan, que se endurecen, que intentan retener todo, terminan secos. ¿Has notado cómo las personas más prósperas que conoces, las que tienen una prosperidad real y sostenida, no solo económica, sino en todas las dimensiones de su vida, tienen esa cualidad de la generosidad fácil? No me refiero necesariamente a dar grandes sumas de dinero, aunque eso también ocurre. Me refiero a esa actitud de quien da su tiempo sin calcular el retorno, de quien comparte su conocimiento sin miedo a que lo superen, de quien celebra el éxito ajeno con una genuinidad que te deja sin palabras. Esa actitud no es el resultado de tener mucho, es la causa de tener mucho. Y las personas que solo intentan acumular sin dar, que calculan cada acción en términos de lo que recibirán a cambio, raras veces construyen prosperidad sostenida. Pueden acumular por un tiempo, pero sus ciclos son frágiles y sus pérdidas, cuando llegan, son devastadoras. La sal enseña esto también. La sal da sabor. La sal da a los alimentos lo que necesitan para hacer lo que están destinados a hacer. La sal no guarda para sí misma. La sal transforma aquello con lo que entra en contacto. Quiero hablarte ahora de algo que en nuestra cultura latinoamericana y en muchas culturas del mundo es un obstáculo gigante para la prosperidad. Un obstáculo que opera de forma tan silenciosa y tan profunda que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de su existencia. Me refiero a la vergüenza alrededor del dinero. Existe en muchas de nuestras familias, en la cultura en la que crecimos, una narrativa muy poderosa que dice que hablar de dinero es de mal gusto, que preocuparse demasiado por la prosperidad material es superficial o incluso pecaminoso, que las personas espirituales no piensan en dinero, que si eres humilde de verdad no deberías querer tener demasiado. Y esa narrativa, esa programación que absorbimos desde pequeños sin cuestionarla, crea en nuestro interior una contradicción devastadora. Por un lado, queremos prosperidad porque la necesitamos para vivir, para cuidar a nuestra familia, para cumplir nuestros sueños. Por otro lado, nos sentimos culpables por quererla, nos sentimos sucios al pensarla, y esa contradicción nos paraliza. Los judíos, en cambio, tienen una relación radicalmente diferente con el dinero. En la tradición judía, la prosperidad no es solo permitida, es una responsabilidad. Hay un concepto que se llama parnasá, que significa sustento, y que es considerado en la tradición rabínica como algo que Dios mismo provee y que los seres humanos tienen la responsabilidad de gestionar bien. El dinero, en esta visión, no es enemigo de la espiritualidad. Es un recurso sagrado que, cuando se maneja con sabiduría, intención y generosidad, se convierte en un instrumento de bien, no solo para quien lo tiene, sino para todos los que lo rodean. Y eso cambia todo. Eso cambia completamente la relación que tienes con la abundancia. Cuando dejas de ver el dinero como algo sucio o peligroso, cuando empiezas a verlo como un recurso sagrado que merece ser honrado y gestionado con sabiduría, tu comportamiento financiero cambia, tus decisiones cambian, tu capacidad de recibir cambia. ¿Y cuándo ocurre ese cambio de perspectiva más profundamente? En los rituales, en esos actos deliberados cargados de intención que dicen, de forma que el inconsciente puede entender algo que los libros de finanzas personales raramente logran comunicar: la prosperidad es sagrada y yo soy digno de recibirla. Déjame llevarte ahora a otro aspecto de este ritual que muy pocos conocen y que yo descubrí en una conversación que tuve hace años con un rabino en una ciudad que no voy a mencionar. Este hombre era ya mayor, tenía los ojos del color de la historia y hablaba con la calma de quien ha visto demasiado para seguir siendo fácilmente perturbado por nada. Me dijo que en la tradición oral judía, que es esa parte del conocimiento que se transmite de maestro a discípulo sin ser escrita, hay una enseñanza que dice que la sal tiene la capacidad de absorber aquello que contamina. En el proceso de preparar la carne, según las leyes kasher, la sal se usa precisamente para absorber la sangre, que representa en la tradición lo impuro. Y en ese mismo principio espiritual, cuando una moneda
se coloca en sal con intención, se está realizando un acto simbólico de purificación de la energía que esa moneda representa. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia historia con el dinero. No la historia de tus logros financieros, sino la historia de tus emociones alrededor del dinero. ¿Cuántas veces recibiste dinero con angustia, pensando que no iba a alcanzar? ¿Cuántas veces gastas cargado de culpa, sintiéndote irresponsable? ¿Cuántas veces miraste tu cuenta bancaria con vergüenza? ¿Cuántas veces te prometiste que ahorrarías y no lo lograste? Y ese fracaso acumulado se convirtió en una historia que te dices a ti mismo sobre tu relación con el dinero. Toda esa carga emocional, todas esas energías de angustia, miedo, culpa y vergüenza quedan impregnadas en nuestra relación con el dinero. Y el ritual de la sal, en su dimensión más profunda, es un acto de limpieza de esa carga. Es un momento de decir, todo lo que ha pesado hasta aquí, todo el miedo que he cargado, toda la vergüenza, toda la angustia, lo entrego ahora, lo suelto. Comienzo de nuevo con intención limpia. ¿Ves por qué los millonarios judíos hacen esto y tú nunca lo harías? No porque seas perezoso ni porque no quieras prosperidad, sino porque tu mente, entrenada en una cultura que mezcla el escepticismo occidental con la culpa espiritual, ve este acto como algo sin sentido, como algo supersticiosos, como algo que no puede hacer ninguna diferencia real. Pero déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas con honestidad. ¿Qué haría más diferencia en tu vida financiera? ¿Un ritual de 5 minutos con plena intención y fe que te conectara con una energía de prosperidad y renovara tu relación emocional con el dinero? ¿O el siguiente episodio de serie que verás esta noche sin recordarlo mañana? No te estoy juzgando. Me juzgo a mí mismo primero. He perdido horas, días, semanas enteras de mi vida en actividades que no me acercaban ni un centímetro a quien quería ser. Pero hay un momento en la vida de cada persona en que algo hace clic, en que la distancia entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces se vuelve insostenible. Y ese momento, cuando llega, es una puerta que puedes cruzar o dejar pasar. Quiero hablarte ahora de una cosa muy concreta sobre la mecánica de este ritual, porque creo que el cómo importa tanto como el qué y el por qué. La moneda que se entierra en sal no es cualquier moneda. En la tradición se elige una moneda que tiene significado, no necesariamente la más valiosa en términos económicos, sino la que tiene más carga simbólica para quien la ofrece. En algunos casos es la primera moneda que ganaron en su primer trabajo. En otros es una moneda que recibieron de alguien que admiraban. En otros es simplemente la moneda que tienen más a mano, pero a la que se le imprime intencionalmente un significado antes de realizar el ritual. Y aquí hay algo profundamente sabio que quiero que notes. No es la moneda la que tiene el poder, es la intención que se deposita en ella. Es el acto consciente de decirle a tu mente, a tu corazón y al universo, estoy poniendo aquí, en este pequeño símbolo, toda mi disposición de recibir, toda mi gratitud por lo que ya tengo, toda mi fe en que lo que viene es mayor que lo que fue. La sal se prepara de una forma particular, se usa sal gruesa, natural, sin procesar, porque en la pureza está el poder. En la sal que no ha sido manipulada, que conserva su naturaleza original, está la fuerza de la preservación auténtica. Se coloca una cantidad generosa en un recipiente, preferiblemente de barro o cerámica, materiales que también tienen su carga simbólica como representantes de lo terrenal, de lo que viene de la tierra, y vuelve a ella. Y la moneda se coloca en el centro, como quien planta una semilla, con la misma esperanza silenciosa y la misma paciencia activa del agricultor que sabe que el tiempo hará su trabajo. El recipiente se entierra o se coloca en un lugar especial del hogar, un lugar donde no sea expuesto, no sea exhibido, no sea motivo de conversación trivial, porque la abundancia sagrada no necesita ser mostrada. La abundancia real vive en el silencio, en la privacidad, en ese espacio interior donde las cosas se construyen lejos de los ojos que no comprenden. Y hay algo más. Antes de hacer el ritual, hay una práctica de gratitud, no una gratitud forzada, de esas que hacemos mecánicamente porque leímos que es bueno ser agradecido, sino una gratitud real, profunda,
que implica detenerse de verdad y pensar en todo lo que ya tienes, en el alimento de hoy, en el techo sobre tu cabeza, en las personas que te aman, en la salud que muchos no tienen, en la capacidad de escuchar, de pensar, de sentir, en la vida misma, que es el regalo más extraordinario y que olvidamos valorar porque estamos demasiado ocupados lamentando lo que nos falta. Esa gratitud, cuando es genuina, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Cambia la bioquímica del cuerpo, cambia la perspectiva de la mente, cambia la energía que proyectas al mundo. Y el mundo, el universo, Dios, llámalo como quieras según tu tradición y tu fe, responde a esa energía de una manera que los científicos apenas están comenzando a estudiar y que los sabios espirituales han sabido durante milenios. Quiero detenerme aquí para hablar de algo que sé que está en la mente de muchos de los que me escuchan ahora. La pregunta del escepticismo. La pregunta que dice, ¿pero esto realmente funciona? ¿No estás hablando simplemente de psicología del éxito vestida con ropaje espiritual? Y mi respuesta es simple. No importa cómo lo llames, lo que importa es si funciona. Y lo que encuentras cuando estudias la historia de las familias más prósperas del mundo, no solo judías, sino de muchas tradiciones y culturas, es que todas ellas, sin excepción, tienen rituales. Todas tienen prácticas deliberadas que conectan lo cotidiano con algo más grande. Todas tienen maneras de honrar la abundancia, de darle gracias, de cultivar una relación con ella, que va más allá de los números en una cuenta. Las familias Rothschild, que construyeron una de las fortunas más grandes de la historia, no lo hicieron solo por ser inteligentes en los negocios. Lo hicieron porque tenían valores profundamente arraigados en la tradición judía que les daban una brújula interna que ni el miedo ni la codicia podían distorsionar completamente. Las familias de la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII, que construyeron las primeras redes financieras internacionales de la historia moderna, no lo hicieron en un vacío cultural. Lo hicieron desde una identidad espiritual que les daba cohesión, confianza mutua y una visión de largo plazo que las culturas más reactivas y cortoplacistas no podían sostener. No es que el dinero vaya a los judíos porque Dios los favorece de manera arbitraria. El dinero va a quienes practican las leyes de la prosperidad con más consistencia, con más profundidad, con más intención. Y el pueblo judío, a través de siglos de transmisión de sabiduría práctica y espiritual, ha desarrollado un sistema de leyes y prácticas para la prosperidad que es extraordinariamente efectivo. Y parte de ese sistema, parte de esa tecnología espiritual de la abundancia, es este ritual de la moneda y la sal en el tiempo de la renovación. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser incómodo, algo que yo mismo tuve que mirar de frente antes de poder crecer. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie sin hacer nada diferente? Y cuando digo diferente no me refiero a trabajar más horas o buscar un segundo empleo o revisar más estrategias de inversión. Me refiero a hacer algo diferente en el nivel donde realmente se originan los cambios, el nivel de tus creencias, de tu relación emocional con el dinero, de tu apertura espiritual a recibir. Hay personas que llevan años, décadas, esperando que las circunstancias externas cambien para que su situación financiera mejore.